Comúnmente se dice que el comunismo pretende expropiar la propiedad privada de tal manera que las pertenencias personales de todas las personas indiscriminadamente van a formar parte de la propiedad colectiva, pero no hay noción más absurda, más mediada ideológicamente que la de la expropiación indiscriminada de la propiedad privada. En el comunismo jamás se habla de expropiar la propiedad privada de la clase media, de la clase trabajadora, sino que cuando en el comunismo se habla de la expropiación de la propiedad privada, se refiere primero al control centralizado que ejercen los burgueses sobre los medios de producción, sobre el capital, que es riqueza socialmente producida, sobre los recursos naturales, sobre la ciencia, sobre la tecnología, y sobre todo se refiere a abolir la explotación mediante la plusvalía. La plusvalía es aquella diferencia entre la totalidad del valor producido en una jornada laboral que se refleja en precio, cuando el valor se refleja en el equivalente general de la sociedad capitalista, que es el dinero, y el salario que el capitalista le cede al proletario por su jornada laboral. Ese plusvalor, ese valor excedente que es fruto del trabajo del productor pero que no se le remunera en el salario, el capitalista lo apropia y lo utiliza para reinvertir en el ciclo de reproducción ampliada del capital, y una parte se la queda bajo la forma de propiedad privada. La propiedad privada sobre los medios de producción hace que hoy en día la desigualdad entre una de las 9 millones de personas que se mueren de hambre cada año y una de las 10 personas más ricas del mundo sea mucho mayor que la desigualdad que había entre un campesino francés y Luis XVI, entre un esclavo romano y un emperador, entre un esclavo azteca y Moctezuma. La desigualdad es hoy en día mucho mayor que en cualquier otro momento de la historia, astronómicamente mayor, justamente debido a que hay una propiedad privada, es decir, una propiedad de clase, una centralización de los recursos, de la ciencia, de la tecnología, del capital como valor en circulación. Asimismo, el control centralizado sobre los medios de producción hace que la ciencia y la tecnología en el capitalismo se empleen para producir mercancías no con el interés de satisfacer las necesidades reales de las mayorías, no para abolir la miseria, no para abolir el hambre, no para abolir la falta de vivienda, no para abolir el desempleo, no para abolir todas las expresiones de la pobreza material, sino que se produce en función de los intereses de los capitalistas que tienen que ver con la ganancia, ya que conforme se desarrolla la composición orgánica del capital, aumenta la fuerza productiva del trabajo, se producen más mercancías en menos tiempo social necesario de producción y con menos fuerza de trabajo humana en mayor cantidad. Los capitalistas tienen que contrarrestar la tendencia a la disminución de la tasa de ganancia mediante las ganancias que obtienen a través del consumismo. El control centralizado de los medios de producción ha llevado a que se emplee la ciencia y la tecnología para producir ojivas nucleares, para enviar naves al espacio, para crear tanques, aviones, toda clase de armas que aumentan la capacidad destructiva de los ejércitos a lo largo y ancho del mundo, mientras millones de personas siguen muriéndose de hambre, mientras millones de personas siguen enfrascadas en la más grotesca y abominable miseria material. Por lo tanto, en el comunismo, cuando se habla de abolir la propiedad privada, quiere decir que los burgueses dejen de tener el control sobre los medios de producción, que en el proceso de producción del capital, que en el proceso de producción de mercancías, el salario remunere la totalidad del valor que el productor genera al objetivar su fuerza de trabajo humana. El burgués compra los medios de producción, compra la fuerza de trabajo mediante el salario que le cede al proletario, pero es el proletario el que produce la mercancía, es el proletario el que produce el valor que luego se transforma en precio. El control centralizado sobre los medios de producción ha fundamentado la base para el monopolio del poder del Estado moderno. El Estado moderno tiene el poder sobre territorios, sobre cuerpos, sobre el derecho, sobre el ejército, el monopolio de la violencia. Tiene derecho de controlar a las personas tanto en ese biopoder que identifica Foucault, que atraviesa los cuerpos, tanto en el poder económico, en ese no intervencionismo que cuando se desata una crisis hace que el Estado intervenga paradójicamente con los principios del neoliberalismo para inyectar transfusiones de dinero a los bancos irresponsables y a las firmas y compañías que entran en bancarrota, y ese dinero proviene de los impuestos e implica la privatización de los beneficios y la socialización de los riesgos, disminuir la calidad de vida, privatizar el sector servicios, dar cada vez menos garantías de bienestar social para socorrer a los bancos que entran en crisis debido a la especulación desaforada de capital ficticio
durante, por ejemplo, la crisis de 2008. Por lo tanto, cuando en el comunismo se habla de abolir la propiedad privada, hay que entender que no se trata de que todas nuestras pertenencias pasen indiscriminadamente a ser parte de una propiedad colectiva, que por lo demás sería imposible hacer con unas sociedades que tienen millones de habitantes, que no se ha hecho en ningún otro momento de la historia y que no se hará jamás, porque es que ningún comunista serio propone eso. Eso es una ridiculez, es una tergiversación ideológica. Lo que se entiende en el comunismo por abolir la propiedad privada es que el proletario reciba en el salario la totalidad del valor que produce en su jornada laboral, que los medios de producción, la riqueza, la ciencia y la tecnología no estén bajo el control de unos pocos y de cada vez menos, sino que la ciencia, la tecnología, los medios de producción, los recursos naturales estén bajo el control de una sociedad organizada en federaciones de trabajadores que tengan el control del trabajo, que fijen los salarios de acuerdo a la totalidad de valor que producen, en donde la producción esté en función del bienestar humano, de la dignidad, de la libertad, de mejorar las condiciones de vida, no de oprimir, no de robar, no de explotar, no de aumentar la capacidad destructiva que por otra parte está amenazando el futuro de la humanidad y de gran parte de las formas de vida que hoy existen sobre la faz del planeta. Por lo tanto, cuando alguien habla de expropiación en el sentido de que nuestras pertenencias, siendo clase trabajadora, clase media, van a pasar indiscriminadamente a colectivizarse, no sabe absolutamente de lo que está hablando. Tiene que leer a Marx, tiene que leer el manifiesto del Partido Comunista, tiene que leer El Capital para tratar de exorcizar el demonio terrible de la ignorancia que sustenta el miedo y que conduce a la inactividad política, porque no se sabe de lo que se está hablando.